Bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos en nuestro seminario en español. El día de hoy estamos muy contentas porque estamos acabando con éxito la temporada 2. Y bueno, síganos en redes sociales. En Facebook siempre compartimos el link para que se unan a Geolatinas. En todas nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar. En YouTube, recuerden suscribirse para poder ver otra vez todos los seminarios. Y bueno, el día de hoy cerramos con broche de oro con la maestra Sandra Isabel Silva Gómez. Hola, sí. Está cambiando. Sandra Isabel Silva Gómez nos va a presentar la evaluación de carbonilos PM2.5 y carbono negro en ambientes intramuros y extramuros de la Ciudad de México. La maestra Sandra Isabel es una química que en 2021 se graduó como maestra en Ciencias e Ingeniería Ambientales en la UAM Azcapotzalco, México. Actualmente es profesora de la materia en la ICIQUE del ITN en la Academia de Ingeniería Ambiental. Su licenciatura la realizó en la UNAM en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, donde obtuvo el premio Gustavo Vaz Prada 2015 al servicio social más destacado y mención honorífica en Química Ambiental por la Sociedad Química de México en 2014 por su labor en fotocálisis heterogénea para la eliminación de contaminantes emergentes en agua utilizando energía solar. Su último trabajo de investigación se centró en el estudio de los contaminantes del aire, compuestos carbonílicos PM2.5 y carbón negro en ambientes interiores y exteriores en la Ciudad de México. Ella trata de conciliar su maternidad con sus desafíos laborales. En este momento, su rol de madre es lo que más disfruta en su vida. Además, como hobby, practica danza contemporánea y realiza presentaciones públicas en diferentes auditorios de forma intermitente desde hace 10 años, actividad que ha considerado como un equilibrio en las diferentes etapas de su vida. Bienvenida, doctora Sandra Isabel, y bueno, le tenemos la palabra. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Gracias por lo de doctora, ojalá pronto, pero ahorita soy maestra todavía. Pero ojalá que sí. Okay. Pronto ya mencionaremos como doctora también. Sí. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, está perfecto. Ya, okay. Perfecto. Se ve igual pantalla. Muy bien. Pues primero, muchas gracias por la invitación a Geolatinas y al Comité de Educación y Divulgación de Geolatinas, por abrirme el espacio para hablar de este proyecto de tesis que tiene por nombre Evaluación de Carbonilos, PM2.5, y bueno, en general pues voy a hablar de especies de carbono, particularmente carbono negro en ambientes intramuros y extramuros de la Ciudad de México. Esta tesis la realicé para obtener el grado de maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, que se encuentra en la Ciudad de México. Esto lo realicé en conjunto con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Universidad también de la Ciudad de México. Y bueno, a mí me gustaría empezar mi presentación platicando un poquito acerca de mí. Bueno, el objetivo de este seminario también es la divulgación científica, entonces, qué mejor que generar la empatía con los otros. Y bueno, mi desarrollo profesional considero yo que empezó desde muy joven, a partir de los 15 años. Bueno, aquí es una imagen de una quinceañera, porque así estaba yo, recién quinceañera, cuando inicié mi vida profesional al ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más reconocidas de nuestro país y una de las más grandes de Latinoamérica, en donde además de distintas carreras en áreas de ciencias, humanidades y artes, cuenta con preparatorias y bachilleratos. Entonces aquí entro yo en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es el bachillerato de la UNAM, y pues yo empiezo a generar una mentalidad pues un poco más crítica, que es como el punto de fuerza de la UNAM, que genera mucho este pensamiento crítico, este pensamiento autónomo. Y yo me empiezo a transformar en una personita muy curiosa, muy preguntona, muy aplicada en sus estudios, cosa que antes de haber ingresado a la UNAM no era. O sea, a mí la fórmula conmigo la encontró la UNAM.
Y a partir de ahí, pues yo empecé a tener mucha inclinación en las áreas tanto de humanidades como las ciencias químico-biológicas. Y bueno, parte de mi vida también transcurría en el trayecto de mi casa a la escuela. Yo vivía alrededor de 2 horas de la escuela y generalmente pues ocupaba entre 2 a 4 horas de mi vida en la escuela y en el tráfico, ¿no? Entonces, generalmente pues yo pasaba tiempo en el transporte público. Y bueno, parte de mis preguntas pues empezaron a generar en este trayecto en el que yo, además del tráfico, el estrés, toda la contaminación que respirábamos, bueno, en el tránsito, pues me encontraba con imágenes como tiraderos clandestinos y algunas descargas de aguas residuales en la zona. Entonces, al final, pues esto me llevó a inclinarme mucho por el área de las ciencias ambientales. Y bueno, cuando yo empecé con mis estudios, bueno, iba hacia mis estudios universitarios, empecé a proyectarme hacia una carrera de ciencias ambientales. Estamos hablando por ahí del 2009, 2008, en la que todavía no se desarrollaba una carrera o licenciatura en ciencias ambientales por parte de esta universidad, al menos en cuestión de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Y bueno, y como yo no quería pues perder mi lugar dentro de la UNAM, pues yo entonces empecé a proyectarme a las carreras químicas, de las áreas químicas. Entonces, al ver el plan de estudios, pues me puse a investigar y encontré que la carrera de química tiene una especialidad en química ambiental, por lo que yo decido cursar mi carrera en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, perteneciente también a la UNAM, y estudié la carrera de química, pero siempre con la mentalidad de especializarme en el área ambiental, ¿no? Ese era mi objetivo, aplicar la ciencia para desarrollar algún tipo de solución respecto a la contaminación. Y bueno, en este periodo de mi vida que empiezo a estudiar la carrera de química, pues también fui como muy, con mucha iniciativa hacia cuidar el ambiente, ¿no? Entonces, con mis compañeros siempre procuraba como generar un poquito de conciencia ambiental. Quise tener una iniciativa de generar un grupo de protección ambiental en mi plantel. No tuvo mucho éxito, pero bueno, al menos fui conocida como la ambientalista de la generación. Y bueno, sí tuve por ahí una invitación a escribir un artículo pequeño en un blog estudiantil con un compañerito que me invitó, que por ahí debe de andar ese artículo. Bueno, eso pues fue abriéndome pues mis primeros pasos hacia las áreas ambientales. Ya dentro de la carrera, ya casi finalizando mi especialidad, fui a buscar un proyecto en el área de ambiental para mi servicio social y el desarrollo de mi tesis. Eso me llevó pues a buscar a algunos de los pocos profesores que había en ese momento estudiando o dedicándose a la química ambiental. Esto me llevó al Instituto de Ingeniería de la UNAM, que es otra facultad dentro de esta institución, y ahí yo trabajé con la remoción de ciertos contaminantes orgánicos en aguas que pues generalmente los tratamientos de aguas comunes no remueven. Mi profesor estaba desarrollando en ese momento un tratamiento hacia fármacos en el que aplicábamos un catalizador y lo activábamos con la radiación solar. Entonces nosotros reutilizamos estos canales o colectores, paneles calentadores con luz solar, y con eso activábamos nuestro catalizador y este catalizador pues removía ese contaminante orgánico en ese momento. En este momento de mi vida, yo empecé a interesarme mucho por los efectos que podía producir ciertos contaminantes y aparte pues mucha curiosidad en investigar más sobre la contaminación, ¿no? Hay contaminantes que ni siquiera conocía y yo creo que muchos no conocemos o desconocemos que actualmente están observándose y presentándose en distintos ambientes, ¿no? Yo con esta iniciativa, pues al final tuve mucho éxito. Eso pues me brindó la oportunidad de obtener un premio por parte de mi universidad como el mejor servicio social en ese momento. Este premio, el Gustavo Vaz Prada, pues yo no lo busqué, al final él me encontró, o sea, yo hice con mucho amor y mi objetivo pues siempre fue como continuar con mi meta y mi pasión.
Y además, pues también recibí una mención honorífica por parte de la Sociedad Química de México con este mismo proyecto. Sin embargo, cuando yo termino la tesis, salgo como con más dudas que respuestas, ¿no? A pesar de que me incentivaron a continuar en la investigación algunos profesores, yo, pues mi fin, creo que como el de muchos al egresar, es plantarse en una empresa o en una industria y ejercer tu carrera, ¿no? Cosa que a mí me llevó tiempo darme cuenta que no era como lo que yo quería. Y creo que cada que llegué a una entrevista de trabajo, algo pasaba en el proceso que no obtenía el trabajo y al final también yo no me sentía satisfecha o con ganas de obtener el trabajo, ¿no? Y creo que lo que me costó mucho en el proceso es reconocer que a mí lo que me llamaba era la investigación. Y bueno, en ese proceso, en ese tiempo, pues yo estaba malabareándome entre nuevas responsabilidades, ciertos retos en mi vida, lo que pues me costó mucho identificar pues qué es lo que seguía en mi vida después de haber terminado ese proyecto, ¿no? Y yo seguía pues con la mente en que yo me iba a dedicar a las ciencias ambientales. Entonces yo sigo con la cabeza en el proyecto de tesis que dejé antes durante casi 4 años y pues finalmente tomo la decisión de embarcarme en una maestría, ¿no? Ahora pues yo estaba entre la maestría de ciencias ambientales y la maestría de ingeniería ambiental y es cuando pues me encuentro que la Universidad Autónoma Metropolitana de México tiene un posgrado en ciencias e ingeniería ambientales, ¿no? Entonces, entre mis dudas de si mi función era estar en la industria o en el área de ciencias, pues me encuentro con un posgrado que me daba la oportunidad de reconocer un poquito más el carácter ingenieril e industrial del área y seguir profundizando en las ciencias básicas. Esto pues me lleva, no sé si por casualidad o destino, a conocer a la doctora Violeta Mujica en la misma unidad, Azcapotzalco, la cual pues al final empecé a encontrar como muy afín a mí, ¿no? La doctora, para empezar, pues es química egresada del mismo campus que yo y pues hizo una trayectoria en el área de ingeniería ambiental. Entonces, cuando inicialmente yo la conozco, pues es mi asesora, pero nada más es como en lo que yo encuentro un proyecto y un asesor formal para hacer un proyecto de maestría, ¿no? Y al final, pues, cuando me pregunta la doctora acerca de qué proyecto yo estaba buscando, pues yo le digo que a mí me interesaba en ese momento detectar estos contaminantes orgánicos, pues tan raros en el agua. Y ella, por otro lado, me dice que pues ella también le gusta eso, ¿no? Detectarlo, sin embargo, ella me dice que lo hace en el aire. Después, como de tratarla de convencer de que trabajara conmigo en mi proyecto, pues finalmente me dice que no se puede y yo a pesar de todo, pues me arriesgo y me aviento a trabajar con ella, sin embargo, pues ahora en otro tipo de fluido, ¿no? Que es el aire. Y bueno, gracias a que acepto trabajar ya con ella, pues ella me lleva nuevamente a mi alma mater, que es la UNAM, y empezó a trabajar en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y esta es la parte como más bonita de mi maestría que me gustó, que fue la oportunidad de tener un proyecto con mujeres en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, como les menciono, la doctora Violeta Mujica Álvarez termina siendo mi asesora de proyecto y mi coasesora se convierte en la doctora Rocío García Martínez, que es la que me muestra este proyecto de carbonilos en el aire, junto con la doctora Gema Luz Andraca Ayala, ambas del Departamento de Ciencias Ambientales del ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Una parte muy interesante de mi proyecto y de mi maestría ha sido que pude convivir con muchas mujeres, doctoras, maestras, que no solo han ejercido sus papeles en la investigación, sino que en la industria, lo han ejercido en la política, lo han ejercido en la docencia como académicas y también como madres. Y esto pues me llenó de mucha inspiración, ¿no? Durante 4 años que de algún modo me sentí detenida, creo que ahora siento todo ese impulso porque no había tenido la oportunidad de convivir con ese tipo de mujeres que pues de algún modo tomaron en sus manos su carrera profesional y la han ido desarrollando. Y creo que ahora yo me puedo ver reflejada en este tipo de mujer, que ellas fueron para mí más que unas asesoras, ¿no? Y bueno, ya
esto pues creo que considero como una parte muy relevante para mencionar, porque pues pocas veces he visto que, como en particular en mi caso me pasó, pues me rodeé de muchas mujeres muy empoderadas, líderes, y pues que al final me han animado a continuar en este camino de la investigación y la docencia. Y bueno, ahora sí, retomando mi proyecto, pues en general, pues el contenido de esta plática, pues contiene la introducción del tema, la hipótesis y objetivos que planteamos, el desarrollo experimental, los resultados y discusión, así como conclusiones. En esta última parte, pues también hago unas conclusiones personales acerca de mi posgrado y de mi proyecto. Y bueno, para iniciar, me gustaría empezar platicándoles un poquito de la zona de estudio, que pues es la Ciudad de México, ¿no? Para las personas que se encuentran en México, pues es muy conocida, pero bueno, considerando que pues no todos reconocen dónde se encuentra la Ciudad de México. Aquí está el mapa de la República Mexicana, y pues este pequeño puntito rojo que se observa es la Ciudad de México, ¿no? Que en realidad parecería muy pequeño, pero en realidad es una región muy importante en la República Mexicana, ¿no? Para empezar, su población, que cuenta con más de 9.204.944 habitantes. Su extensión abarca 1.479 kilómetros cuadrados urbanos, en el que circulan más de 6 millones de vehículos que cada año se suman. Y bueno, ya hablando más específico sobre la ciudad, pues podemos considerarla como una ciudad rodeada por montañas y valles, lo cual en cuanto a calidad del aire, pues nos dice que hay una dificultad en la dispersión de contaminantes. Además de que la altitud elevada de 2.240 metros en la que se encuentra esta región, pues permite una alta intensidad de radiación solar, lo que lleva a la rápida formación de contaminantes como ozono, partículas secundarias. Y bueno, de acuerdo al ranking de las ciudades más contaminadas del mundo, publicado por la Organización Mundial de la Salud en el 2020, la Ciudad de México se encuentra entre las primeras 50 ciudades más contaminadas, ocupando el lugar número 40. Respecto a esto, ya hablando sobre los contaminantes aéreos, en específico los que vamos a observar en el desarrollo de esta tesis, porque existen muchos contaminantes aéreos, el informe anual de calidad del aire de la Ciudad de México reporta a las PM2.5 con concentraciones que regularmente sobrepasan los límites máximos referidos tanto en la norma oficial mexicana como en la guía de la Organización Mundial de la Salud y la reglamentación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Otro de los contaminantes que continuamente sobrepasan estos límites es el ozono. El ozono, a pesar de que no es un contaminante que se evalúa en este estudio, es un producto secundario que proviene de compuestos orgánicos volátiles, como son los compuestos carbonilos que se estudiaron en este proyecto, en conjunto con óxidos de nitrógeno. Otro contaminante que en este estudio no lo evaluamos, sin embargo, se debe de considerar respecto a la formación de este importante contaminante que es el ozono troposférico. En particular, cada una de estas sustancias que evaluamos tiene características que les dan la cualidad de tener efectos adversos tanto sobre el ambiente como sobre la salud. Las PM2.5, por ejemplo, son partículas con diámetros menores a 2.5 micrómetros, que si lo comparamos con el grosor de un cabello, puede llegar a ser entre 20 a 100 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Y bueno, las PM2.5 en sí, pues son una mezcla de sustancias en estado líquido sólido que pues pueden conllevar algunas sustancias tóxicas y nocivas para la salud. Sus efectos adversos más visibles han sido la reducción de la visibilidad, el forzamiento radiativo, la perturbación del balance de la radiación de la Tierra, así como afectaciones a ecosistemas, daños, bosques y cultivos. Y en cuanto a salud, enfermedades respiratorias, cardiopulmonares y daño celular.
Estas partículas han sido catalogadas como el grupo 1 por la Agencia de Investigación del Cáncer, ¿no? El grupo 1, pues, es la más alta categoría que asigna dentro de los distintos grupos que asigna la IARC, por sus siglas en inglés. Por otro lado, tenemos, permítanme, que no estaban, ok. Por otro lado, tenemos las especies de carbono, que básicamente pues se dividen en dos, que son las especies de carbono negro y carbono orgánico. El carbono negro se caracteriza por absorber la luz visible, es refractario e insoluble en agua, mientras que el carbono orgánico pues es una mezcla compleja de cientos de compuestos orgánicos. En especial, el carbono negro ha mostrado ciertos efectos adversos sobre el ambiente, como es su influencia en el calentamiento global. Este es el segundo agente de cambio climático más potente. Además, acelera el derretimiento de la nieve del hielo al depositarse sobre estos, produciendo un alto forzamiento radiactivo. Afecta la formación y abundancia de las nubes, así como produce algunos efectos tóxicos en los pulmones en animales y personas. Está catalogado como el grupo B2 por la Agencia Internacional de Cáncer y este es un indicador de sustancias nocivas provenientes de la combustión. Y bueno, finalmente pues llegamos al último grupo, que es el grupo de los compuestos carbonilos, los cuales pues consisten en compuestos orgánicos volátiles que se encuentran en forma gaseosa y se pueden dividir como aldehídos y cetonas. Durante las últimas 2 décadas, en este tema de calidad del aire se han detectado algunos como son el formaldehído, el acetaldehído, la acetona y la acroleína. Sus efectos, en especial, pues tienen que ver con reacciones fotoquímicas que se producen en la presencia de radiación solar y de algunos radicales libres. Algunos de los productos secundarios que pueden producir los carbonilos son ozono troposférico, radicales hidroxilo, aerosoles secundarios y smog fotoquímico. Además, estos tienen algunos efectos nocivos sobre la salud, que van a variar dependiendo del grupo, concentración y tiempo de exposición. Efectos como efectos sensoriales que pueden abarcar de la nariz a la garganta, llamado el tracto respiratorio superior, daños en el sistema sensorial, daños sobre el ADN, que van desde daños genotóxicos, cáncer, hasta mutaciones. Y bueno, a grandes rasgos, pues estas son las características de los compuestos evaluados en este proyecto. Por otro lado, pues también debemos demostrar que los contaminantes se dividen de acuerdo a sus fuentes y a su exposición. Al menos en este estudio, así los dividimos como fuentes extramuros e intramuros. Y bueno, en fuentes extramuros, pues podemos observar que influye el desarrollo urbano, el polvo de avenidas, vehículos, que son desde gases de emisión hasta las emisiones generadas por la construcción o el mal diseño urbano, así como condiciones meteorológicas, estacionales o algunos eventos climatológicos o naturales, como son las erupciones volcánicas o las emisiones que promueven algunas plantas y árboles. Además de la exposición en extramuros, el 90% del tiempo que nosotros pasamos o pasábamos en condiciones normales previas al COVID iba del 65 al 90% en intramuros. Estos son espacios cerrados que pueden ser desde casas, oficinas, salones de clase, etcétera. Y dentro de los intramuros tenemos una compleja cantidad de fuentes que va desde los materiales de construcción en los interiores hasta los materiales que están construidos los muebles, las pinturas, barnices, alfombras, productos de consumo como son los agentes de higiene personal, los limpiadores, el tabaco, el alcohol, las impresoras, actividades como la limpieza, el ejercicio, entre otras, y la circulación del aire, que puede ser natural o mecánica. Y de esta va a depender también la dispersión o concentración en un espacio limitado o a microambiente.
Y respecto a esto, la EPA reporta que la presencia de contaminantes aéreos puede llegar a ser entre 2 a 5 veces superior en el interior de los edificios que en el aire exterior. Y bueno, respecto a esto, también se indagó en algunos antecedentes y investigaciones previas en los que se ha encontrado que la concentración de PM2.5 en extramuros suele ser más alta que en intramuros. Esto pues es especialmente pues de este modo debido al denso tráfico vehicular, a la cercanía a zonas industriales, a eventos meteorológicos, estacionales, así como una mala planeación urbana. Otros estudios nos muestran que la concentración de PM2.5 y especies de carbono tiende a variar en intramuros debido al uso de estufas, boiler, calentadores, velas, incienso. Esto también varía, por ejemplo, en las poblaciones donde todavía utilizan estufas prehispánicas o estufas a leña, las concentraciones pueden ser mayores o verse incrementadas. Otros estudios muestran que las concentraciones de compuestos carbonilos son mayores en intramuros que en extramuros, especialmente en hogares, escuelas y oficinas. Por otro lado, vemos que las concentraciones de compuestos carbonilos como acetona, formaldehído y acetaldehído son mayores en intramuros que en extramuros, principalmente en oficinas. Y bueno, esto se atribuye a múltiples fuentes y factores que pueden incluir también las fuentes extramuros, sobre las intramuros y la circulación del aire. En México, el último estudio de compuestos carbonilos previo a este encontró una mayor concentración de carbonilos cerca de avenidas con tráfico pesado. Estos estudios pues se han realizado en distintos países como China, Vietnam, India y bueno, han sido pocos, pero también hay en México, aunque han sido limitados y estos resultados pues pueden variar de un sitio a otro de forma estacional y bueno, llevan una serie de complejidades por cada sitio, ¿no? Y bueno, de acuerdo a toda esta introducción breve y pues he procurado que sea lo más breve posible, pues se planteó la siguiente hipótesis, ¿no? Este proyecto también cabe destacar que se realizó en 3 sitios de muestreo en la Ciudad de México, por lo que la hipótesis que se plantea es que en los 3 sitios de muestreo de la Ciudad de México, los niveles de PM2.5 y especies de carbono en ambientes intramuros van a ser menores respecto a las concentraciones en ambientes extramuros. Y por el contrario, los niveles de carbonilos en intramuros van a ser mayores que en extramuros debido al posible uso de diversos productos de consumo, como son los limpiadores. El objetivo general de este proyecto pues es analizar y comparar las concentraciones de estos contaminantes aéreos ya nombrados en ambientes intramuros y extramuros en 3 sitios de la Ciudad de México. Los objetivos específicos fueron desde diseñar y realizar campañas de muestreo, así como considerar los parámetros meteorológicos y la colecta de estos contaminantes, analizar las concentraciones de cada uno de los contaminantes mediante técnicas analíticas avanzadas y evaluar en lo posible los riesgos a la salud por la presencia de contaminantes en ambientes intramuros y extramuros. En cuanto al desarrollo experimental, se diseñaron y llevaron a cabo 3 campañas de muestreo, en donde las estaciones las que se realizaron fueron primavera, verano y otoño en el año 2019. El estudio se delimitó a 3 sitios representativos de la Ciudad de México, considerando edificios que tuvieran cercanía con grandes vías, con mayor flujo vehicular y en donde pudieran instalarse los equipos. En exteriores, se realizó en azoteas de edificios pertenecientes a 2 universidades y una residencia. En interiores, esto se realizó principalmente en 2 oficinas y una casa. La casa, que fue el punto norte, se realizó en el municipio de Azcapotzalco, mientras que en el punto centro, el cual se realizó en la Universidad de las Américas en Insurgentes, se realizó en una institución educativa, así como en el punto sur, en el cual se desarrolló en el mismo Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, tanto en las azoteas como en el interior. Los monitoreos se realizaron en extramuros e intramuros, por lo que para el muestreo en partículas se utilizó un equipo denominado minibol, en donde
se utilizó un cabezal de corte específico para PM2.5, que era nuestro contaminante de interés. Los equipos tomaron muestras de aire ambiental simultáneamente con un flujo de 5 litros por minuto en un muestreo de 24 horas. En estos estudios se utilizaron dos tipos de filtro, filtros de cuarzo y filtros de teflón. Y después de cada muestreo de partículas, estos fueron almacenados en condiciones de oscuridad y temperatura fría hasta el momento de su análisis, que son los señalados, ¿no? Para el muestreo de carbonilo se instaló un tren de muestreo, el cual fue seguido a través de un método publicado por la EPA. El método se llama TO11, y pues consiste principalmente en la instalación de una bomba de vacío, una manguera acoplada a un cartucho impregnado de un, el cual contiene una sustancia llamada 2,4 dinitrofenilhidracina, un rotámetro que nos permite controlar y medir el flujo de muestreo, y finalmente pues también se instaló una espiral de cobre, la cual fue acondicionada con yoduro de potasio para evitar interferencias ocasionadas por ozono y óxidos de nitrógeno. El método pues principalmente consiste en hacer reaccionar los compuestos carbonilos en el ambiente con la dinitrofenilhidracina y formar un compuesto más estable, derivatizado, llamado hidrazona, de cualquier hidrazona del carbonilo respectivo, ¿no? Ya una vez tomadas las muestras tanto de filtros como de cartuchos, proseguimos a hacer, perdón, un análisis de partículas a través del método gravimétrico, es decir, se utilizó una balanza analítica en el que los filtros fueron acondicionados previamente y pesados posterior al muestreo. Además, en el caso de los filtros de cuarzo, estos se llevaron a un análisis de carbono negro a través de un equipo termoóptico que utilizó la técnica Totnosh 5040. Las condiciones de uso de este equipo fue oxidación a 650 grados centígrados, sin oxígeno, la combustión en atmósfera de helio para volatilizar el carbono orgánico, y se realizó una rampa de temperatura que fue de los 750 a los 800 grados centígrados, esto para oxidar el carbono elemental. Posteriormente, bueno, simultáneamente de algún modo, hicimos la extracción de compuestos orgánicos, esto a través de un lavado de cartuchos con acetonitrilo, y fueron llevados al aforo a 5 mililitros con la misma solución de lavado. Posteriormente se llevaron a inyección con 20 microlitros de la solución aforada al cromatógrafo líquido de alta resolución, ¿no?, llamado HPLC. Las características de esta cromatografía fue una columna en fase reversa, la fase móvil fue acetonitrilo agua 60-40, el flujo de trabajo fue de 2 mililitros por minuto, y el detector que se utilizó en este equipo fue un UV visible. Abajo se puede observar un cromatograma típico en donde se detectan las posibles hidrazonas para cada uno de los carbonilos derivatizados durante la etapa de muestreo. Y bueno, finalmente llegamos a los resultados. El universo de estudio para el análisis de partículas consistió en 18 filtros por campaña, 9 intramuros y 9 extramuros, en un total de 3 campañas, que nos dio un total de 54 filtros, mientras que para los compuestos carbonilos nos dio un total de 41 cartuchos en intramuros y 42 cartuchos en extramuros, con un total de 82 muestras por campaña, con un total de 246 muestras en las 3 campañas. Además de evaluar las concentraciones, también en el estudio se consideraron las condiciones meteorológicas que influyen en la movilidad de contaminantes aéreos, como son la dirección y la velocidad del viento de cada campaña. En la primera campaña
la cual pues se llevó a cabo entre los meses de marzo a mayo. Se caracterizó por ser una temporada seca caliente, con temperaturas altas y una humedad relativamente baja, en la que se presentaron vientos provenientes principalmente de la zona noroeste con una alta velocidad. En la segunda campaña, que fue llevada casi a finales de verano, en septiembre, se observaron temperaturas máximas de 25 grados centígrados, con valores de humedad relativamente altos y vientos que provenieron predominantemente del norte y fueron moderadamente veloces. Mientras que la última campaña, la cual se llevó a cabo en la estación de otoño en el mes de noviembre, se observó que las temperaturas disminuyeron en comparación con las dos campañas anteriores y la humedad disminuyó en comparación con la campaña de verano. En otoño además se observó que los vientos eran predominantes del norte y noroeste con velocidades altas. Por otra parte, en interiores se observó la temperatura, las cuales fueron constantemente más altas que en exteriores. Con el fin también de interpretar los resultados obtenidos, se realizaron pruebas estadísticas. Primero se realizó la prueba de normalidad, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, a través de la cual observamos la forma en que se distribuían los datos de concentración calculados. En este estudio se encontró que la mayor parte de las muestras tenían una distribución no normal, por lo que se prosiguió a hacer una serie de pruebas no paramétricas por dos métodos, el método de Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes y el método de Mann-Whitney para dos muestras independientes. Esto pues nos sirvió para corroborar si estadísticamente existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos por sitio, por campaña y en ambientes intramuros y extramuros. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante un software denominado IBM SPSS Statistics y en este se realizaron los contrastes no paramétricos en los que se tomaron las siguientes consideraciones. Una hipótesis nula en que la concentración de los contaminantes evaluados no es distinta según la estación del año, el sitio, el ambiente en que se realizó el muestreo, y la hipótesis alternativa en que la concentración de los contaminantes evaluados es distinto según la estación del año, el sitio, el ambiente en que se realizó el muestreo. Estas pruebas se llevaron a cabo con un nivel de significancia del 0.05 o 5%, en donde si la probabilidad o P es mayor a 0.05, no existe diferencia significativa, y si P es menor o igual a 0.05, nos muestra que había diferencias significativas entre los resultados. Para la evaluación de PM2.5 se muestran los siguientes gráficos en los que se observan los resultados de concentración promedio más alta en extramuros e intramuros en primavera, verano y otoño. Lo que aquí podemos observar es que las concentraciones más altas en primaveras se observaron en intramuros, alcanzando los 150 microgramos por metro cúbico. Es de observar en estos gráficos que tanto en primavera como en verano las concentraciones de PM2.5 fueron muy elevadas por arriba de los límites máximos permisibles que establece la norma oficial mexicana, que es la NOM 025 SSA1 2014. Mientras que en otoño los valores de las concentraciones se encontraron por debajo. Estadísticamente tampoco se observaron diferencias significativas en las concentraciones de PM2.5 en intramuros y extramuros. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre las estaciones. Sin embargo, sí se observaron diferencias significativas en intramuros y extramuros en cada sitio. En cuanto a los resultados de las especies de carbono en PM2.5, se observó un porcentaje del 9 al 20% en extramuros y un 7 al 30% de estas especies en las partículas recolectadas en intramuros. Mientras que las concentraciones de carbono total se mantuvieron entre 3 a 12 microgramos por metro cúbico en extramuros
y en intramuros se observaron de 4 a 15 microgramos por metro cúbico. El porcentaje de carbono elemental y carbono orgánico observado fue para carbono elemental del 10 al 20%, mientras que para carbono orgánico fue del 80 al 90%. Esto pues nos da un preámbulo de los niveles de concentración de cada una de las especies de carbono obtenidas en la colección de PM2.5. Sin embargo, no existe normatividad mexicana para el carbono negro. Y bueno, a continuación podemos observar los resultados de las especies de carbono para los 3 sitios de muestreo en la estación de primavera. Y bueno, en verde azul pues podemos observar las concentraciones de carbono negro y en naranja podemos observar las concentraciones de carbono orgánico. En cuanto a las 3 campañas, pues se encontró un similar orden respecto a las concentraciones de PM2.5, es decir, en donde hubo mayores concentraciones de PM2.5, hubo mayores concentraciones o niveles de carbono negro, por lo que pues, las concentraciones destacan en la estación de primavera, seguida por verano y consecutivamente en otoño. Podemos observar que en primavera se alcanzó una concentración de carbono total de 12 microgramos por metro cúbico, mientras que en intramuros se observa una concentración de 15 microgramos por metro cúbico. Como se puede observar, las concentraciones son muy similares y esto pues se puede asumir a que la concentración en extramuros por parte de las PM2.5 influye en la concentración en intramuros. En verano podemos observar que las concentraciones promedio alcanzaron cerca de los 4 microgramos por metro cúbico y bueno, esto es relativamente bajo comparación a primavera. En otoño fueron muy similares las concentraciones de carbono total. Y bueno, respecto a las pruebas de Kruskal-Wallis, nos confirma que no existen diferencias en las concentraciones de carbono elemental y carbono orgánico entre los sitios y campañas. Por otro lado, la prueba de Mann-Whitney nos muestra que hay diferencias significativas en la concentración de carbono orgánico en intramuros y extramuros, esto principalmente en el CCA, que es en el punto sur en el que nosotros evaluamos. Y bueno, por último, presento los resultados de la evaluación de carbonilos por estación para los 6 compuestos evaluados en este proyecto, que fueron acetona, acetaldehído, formaldehído, acroleína, butiraldehído y propionaldehído. En intramuros fue necesario realizar un gráfico de doble eje para poder observar las altas concentraciones que presentó la acetona. La concentración máxima de carbonilos totales en extramuros fue de 90 microgramos por metro cúbico, mientras que en intramuros fue de hasta 836 microgramos por metro cúbico. En esta evaluación se muestra por estación. Y bueno, aquí, además de las altas concentraciones de acetona, pues podemos observar en intramuros, en otoño especialmente, una alta concentración de acroleína, que también destacó. En verano, un incremento de las concentraciones de acetaldehído y en primavera, una alta concentración de butiraldehído. Mientras que en extramuros, la acetona muestra una concentración más particular, muy distinta a la concentración observada en intramuros, y podemos observar que también, además de la acetona, destaca en verano las concentraciones de acetaldehído, así como en otoño, mientras que en primavera, pues la acetona sobresale de los otros compuestos carbonilos. Y bueno, en intramuros asumimos también, de acuerdo con la literatura, una posible elevación de estas concentraciones por los incrementos de temperatura y humedad que ocurren en los interiores. Y ya hablando sobre cada sitio, podemos observar que pues 2 gráficos similares a los que mostramos anteriormente. Y bueno, en estos tenemos Azcapotzalco, para recordarles que como la zona norte, el CCA como la zona sur, e Insurgentes como la zona centro, en donde pues se observaron igual que las concentraciones más elevadas fueron por parte de la acetona,
Y bueno, estas fueron seguidas por el acetaldehído, particularmente en extramuros. En intramuros también se observa un importante incremento de acetaldehído y de formaldehído, especialmente ya observando por cada sitio en Azcapotzalco y CCA. Para resumir esto de una forma más sencilla, en un momento les voy a mostrar una lista de en qué orden quedaron estos niveles de concentración. Sin embargo, la literatura pues también nos menciona que las altas concentraciones, hablando por sitio, de acetona se han encontrado en otros estudios, principalmente en oficinas y laboratorios de investigación, con concentraciones por arriba de los 100 microgramos por metro cúbico. La acetona posiblemente provenga de algunos agentes limpiadores que podrían ser utilizados en estos sitios. Y bueno, a manera casi de top 10, presento las concentraciones de carbonilos en ambientes intramuros y extramuros de forma descendente, en donde observamos que el primer lugar lo ocupa la acetona, seguida por el acetaldehído. En tercer lugar tenemos a la acroleína, en cuarto al formaldehído, en quinto el butiraldehído y en sexto al propionaldehído. Y respecto a los sitios, tenemos que las concentraciones totales de carbonilos más altas observadas fueron principalmente en el CCA, seguido por Insurgentes, y finalmente por Azcapotzalco, que quedarían sur, centro y norte. Y bueno, ya pues observando ya también respecto a los efectos a la salud, en este estudio también se realizó un personal a compuestos carbonilos y un cálculo respecto al riesgo de cáncer por formaldehído y acetaldehído. Las dos sustancias, pues que ya de acuerdo a la Agencia Internacional de Cáncer, pues se encuentran evaluadas dentro de grupos altos, ¿no? El formaldehído me parece que pertenece al grupo 1 y el acetaldehído pertenece al grupo 2B. Por tanto, bueno, se aplicó el cálculo de exposición personal respecto a los niveles de concentración promedio observados. El IR, el cual es un parámetro de inhalación por exposición personal, el cual fue obtenido a partir de un manual de factores de exposición a falta de un estudio pues más local, ¿no? En el que pues se tuvieron las consideraciones respectivas a las actividades principales que ocurren en estos sitios. Es decir, por ejemplo, el riesgo de inhalación es distinto para una persona con sobrepeso, a una persona delgada, a un niño que a un anciano, a un asmático que a un no asmático, a una persona que hace ejercicio en ese sitio, a una persona que hace actividad física media o regular. Y el tiempo de exposición, considerando que de algún modo este estudio es un estudio previo para la exposición personal en oficinas y el tiempo de exposición laboral regularmente pues debería de ser de 8 horas. El cálculo de riesgo de cáncer para formaldehído y acetaldehído se realizó mediante el siguiente cálculo, que fue considerando las concentraciones evaluadas en este caso y las unidades de riesgo por inhalación, las cuales también son obtenidas a partir de tablas de seguridad para cada uno de estos compuestos, en el que pues observaron los siguientes resultados. Aquí en la siguiente tabla pues muestro los resultados para intramuros y extramuros, para formaldehído y acetaldehído en cada una de los sitios en los que se observó y se evaluó. Y bueno, podemos observar que hay una exposición mucho mayor en intramuros que en extramuros en cada uno de los sitios. Sin embargo, al observar el riesgo, también podemos observar un incremento en el riesgo, principalmente de formaldehído respecto a acetaldehído. El riesgo es una probabilidad, ¿no? Una probabilidad, en este caso, a tener esta enfermedad, a que una persona esté propensa a tener cáncer. Y bueno, se evalúa de 0 a 1, que bueno, en estas concentraciones evaluadas, aparentemente el riesgo es bajo. Sin embargo, ya se observa una fracción de riesgo que podría incrementarse debido a distintas situaciones, ambientes o niveles de exposición por persona.
Además de esta tabla, se presenta a manera de gráfica una caja de bigotes en donde tenemos los niveles en los que se evalúa el riesgo. Y bueno, podemos observar en estos que la concentración de formaldehído, pues es la que, los niveles de formaldehído al final son los que tienen mayor impacto en el riesgo a cáncer, pese a que las concentraciones de formaldehído fueron menores que las de acetaldehído en esta investigación. Y bueno, son mucho mayores en intramuros que en extramuros debido a los niveles de concentración presentados. Y bueno, el formaldehído y el acetaldehído, pues recordando así que pues su exposición principalmente es a nivel respiratorio, ¿no? Además de este análisis, pues también realicé un análisis de riesgo para enfermedades no cancerígenas, ¿no? Y bueno, se lleva a cabo mediante la comparación de los REL, que es el riesgo por exposición para inhalación aguda y para inhalación crónica. Estos valores yo los obtuve por parte de la OEJA, que es la Organización de Protección Ambiental y de Compuestos Peligrosos sobre la Salud. Y bueno, dentro de estos límites que indica la REL por inhalación aguda, pues se puede observar que el formaldehído está por debajo de estos niveles. Sin embargo, sí es el doble de la concentración delimitada por el REL por inhalación crónica. Claro que pues de va a depender el tiempo de exposición de los habitantes de estas zonas de estudio. En cuanto al acetaldehído, pues se puede observar que se encuentran sus concentraciones por debajo de las concentraciones del REL por inhalación aguda y por inhalación crónica. Sin embargo, aquí fue muy interesante observar que la acroleína llegó a presentar una concentración máxima de 187 microgramos por metro cúbico, que al ser comparadas con el REL por inhalación aguda y por inhalación crónica, pues está muy elevado. En cuanto a la acetona, pese a presentar las concentraciones máximas más altas, estas concentraciones no presentan efectos adversos a la salud, al menos hasta donde las investigaciones han mostrado. Y bueno, ya finalmente llegamos a la parte de conclusiones. Por parte del proyecto, pues se observó que las concentraciones de PM2.5 y especies de carbono no mostraron diferencias significativas entre los ambientes, es decir, intramuros y extramuros. Se observó una variación estacional por parte de PM2.5, así como de carbono negro, con una concentración mayor en primavera. Las concentraciones de compuestos carbonilos fueron más altas en intramuros en comparación con las extramuros, siendo la acetona y el acetaldehído los más abundantes. Existió una variación estacional para los compuestos carbonilos con concentraciones más altas en otoño, en extramuros y en verano en intramuros. Esto posiblemente se deba al incremento de los niveles de humedad y temperatura en interiores. El formaldehído es un compuesto que exhibió un alto nivel de riesgo para la salud, aún con concentraciones bajas, y cabe destacar que la acroleína en intramuros podría estar produciendo efectos sobre la salud de las personas expuestas en los sitios de estudio debido a las elevadas concentraciones observadas. Y bueno, pues ya con esto concluyo mi presentación respecto al tema. Sin embargo, me gustaría también dar algunas conclusiones personales de realizar una maestría, entre ellas, y bueno, esto pues también para el público que esté viendo este video y que desee estudiar un posgrado o seguir una carrera en ciencias, pues me gustaría que tomen a consideración que no se debe subestimar el tiempo que debe realizar un proyecto. Generalmente, yo creo que siempre uno entra con una idea de terminar su tesis lo más rápido posible, pero si nosotros subestimamos el tiempo, no somos organizados a la hora de llevar a cabo un proyecto, más como es un proyecto de posgrado en el que de algún modo casi estás solo, al menos en maestría eres más acompañado, ¿no? Lo que he escuchado en doctorado, pues estás tú solito y sí tienes que ser muy organizado con tu tiempo. No debemos de subestimarlo, no debemos de dejar las cosas para después ni postergarlas. Creo que avanzar, aunque sea de a poco, es algo que me dejó mucho, sobre todo la forma en la que llevé el posgrado en esta entidad académica, en la que pues me impulsaron a continuamente estar escribiendo, trabajando sobre mi proyecto de tesis, además de las clases que uno toma durante la maestría.
El segundo punto que yo concluyo es que la investigación es un campo de crecimiento continuo. Como les expliqué al inicio, yo tenía una idea de un proyecto y al final terminé en otro. Y creo que ahorita, pues mi impulso es continuar ahora sobre este proyecto. Sigo con el interés de determinar contaminantes orgánicos, pero ahora pues también estoy muy entusiasmada en el área de salud. Como pueden ver, pues toda esta parte de salud fue también un objetivo personal, no fue algo que se planteara al inicio del proyecto, creo que fue algo que yo fui desarrollando al leer todos los artículos que tuve que leer para desarrollar este proyecto. Entonces, pues yo ahora pues me llevo otro crecimiento profesional y en el que encuentro todavía más de mí misma y más intereses que van creciendo y acumulándose. Eh, También otra parte muy importante, estén siempre una red de apoyo, familia, amigos, el grupo de gelatinas, el grupo en Facebook de tus compañeros de posgrado. Siempre es importante tener una red de apoyo que aunque si bien estás solo en tu proyecto, te sientas acompañado, ¿no? Porque también parte de las conclusiones personales que hago es que hay frustración y depresión en el camino y es algo muy documentado también al momento de hacer una maestría o un doctorado. Se ha reportado y se ha hecho mucha investigación en que pues, los estudiantes de doctorado sufren de mucha depresión, frustración. Sin embargo, yo creo que en un punto en el que yo pues sí me hallé así, siempre me sirvió contar con mis amigos, con mi familia y seguir recordando pues por qué uno desea realizar este proyecto y llevarlo hasta el final, pues es muy importante. En esa parte pues sí, creo que también los investigadores que te apoyan, tus asesores, coasesores o el equipo de trabajo, es muy importante que también pues sí te den a veces ese empuje para que tú finalices tus estudios. Y bueno, el tiempo es único. Quiero decir con esto que uno debe de disfrutar lo que hace en el momento que lo hace, ¿no? Yo finalmente creo que me vi en un momento en el que anhelé y extrañé continuar con mi licenciatura. Ahorita creo que anhelo volver como a la maestría y creo que, bueno, esto me deja una lección en el que pues siempre uno tiene que disfrutar el momento que estás viviendo, ¿no? Que a lo mejor sí se te hace pesado o se te complica en el momento, pero que uno tiene que encontrar un punto de disfrute. Y con esto, pues también llego a la parte de no te abandones por el trabajo, porque muchas veces por terminar una tarea, una labor, a veces uno se envicia, ¿no? A veces uno entre ya, a veces el celular o pues entre el trabajo y a veces uno de verdad no hace nada, como que llega a un punto muerto, sobre todo cuando realizas una tesis, cuando empiezas la parte de la escritura, pues es como esa parte en la que falta inspiración, porque inclusive, pues entre los tesistas llegamos a decir que hacer una tesis es algo artístico, ¿no? Es como escribir un libro y necesitas inspiración. Entonces, pues en esta parte yo creo que siempre debes de buscar equilibrar tu vida personal y profesional, ¿no? Se deben de complementar. Es decir, haz actividades físicas, haz lo que te apasiona, haz lo que te gusta, rodeate de esa red de apoyo de tu familia, dale su tiempo a tu trabajo, establece prioridades y pues sobre todo, pues disfrútalo, ¿no? Creo que la investigación, como muchas otras cosas, he hallado yo en esto, pues mucho gozo, mucho disfruto y mucho disfrute y creo que son lecciones que a mí me gustaría transmitir a las personas que estén en la decisión de estudiar un posgrado, maestría o doctorado. Y pues con esto termino algunas referencias que menciono y muchas gracias por el espacio y por escucharme. Gracias, Sandra. Muchas gracias a ti. Felicitaciones, excelente proyecto, excelente trabajo. Además, muy interesante que nos hayas contado cómo llegaste a este trabajo. Es muy importante ver un poquito o conocer un poquito de eso que nos muestran muchos de las personas que nos acompañan aquí con sus proyectos, porque a veces vemos solo el resultado. Ay, quedó bonito, quedó perfecto, lo llevaste a muchos congresos, tienes artículos,
pero detrás de eso hay una historia. Detrás de eso hay frustración, detrás de eso hay comités que se desintegran, hay directores que te abandonan, hay cualquier cantidad de historias que más allá de frenarte, te pueden inspirar para hacer algo mucho mejor y para que sea un reto. Entonces, mostrar un poco de toda esta trayectoria, de cómo se llega a este tema de investigación. A veces cambiamos. Nos graduamos de licenciatura y ay, esta tesis la voy a seguir en maestría. De repente, al final, oye, encontramos algo que nos motiva mucho más. Igual va a pasar en el doctorado. A lo mejor traes esta idea, pero vas a conocer otros investigadores y te van a motivar o inspirar. Y a lo mejor puedes que te desvíes un poquito, refuerces algo, pero es muy importante todo lo que nos mostraste. Y la conclusión es personal, es excelente. Le acabo de hacer un captura de pantalla porque se los voy a compartir a mis otros. Porque eso enseña el aprendizaje que tú nos dejas en lo personal, además del, y siempre, por lo general, hacemos esta pregunta a los ponentes, aparte de lo técnico, siempre nos gusta que nos cuenten cuál es el aprendizaje, cuál es la enseñanza en lo personal, qué te deja hacer un trabajo de tesis, qué te deja hacer un posgrado, porque eso también puede inspirar a muchas personas que a veces se sienten obligados a continuar un estudio de posgrado por cuestiones de trabajo o por simplemente por una beca, algún financiamiento. Y tras esa obligación no hay un compromiso, no hay un aprendizaje. Cuando hacemos algo con pasión y con amor, a esos aprendizajes tratamos de ponerle esa marca, esa huella personal y termina siendo inspirador más allá de desagradable o cualquier cosa. Así que es súper encantada, te felicito. Que bueno, pronto ya consigas dónde te vas a inspirar, qué institución te puedas continuar con tu doctorado. Hay tiempo, así que lo bueno es buscar y hacer lo que a ti te apasione. Me agradó mucho que colocaste el reconocimiento a las mujeres que te inspiraron, a esas tutoras, más allá de directoras, codirectoras, asesoras, son como tutoras que te motivaron para encontrar el camino hacia este proyecto. Así que muy bien. Un comentario, había notado por aquí que me pareció interesante. Ok, te tengo así como dos comentarios que me parecieron muy interesantes. Uno que me enviaron por el mensaje. Los resultados del PM25 en primavera. ¿A qué creen ustedes que pudiera deberse ese incremento? ¿Cuál sería la causa del incremento de las PM25 específicamente en primavera? Sobre todo allí en la ciudad, en el DF, porque de repente hacia el norte, que tenemos unos climas radicales y unos vientos más extremos, pero allí, ¿qué creen ustedes que pueda estar pasando allí en primavera? Bueno, en primavera principalmente ese año justamente que me tocó muestrar, tuvimos contingencia por PM2.5, fue creo la primer contingencia por PM2.5, generalmente hay por ozono. Y bueno, pues también como producto secundario de las reacciones fotoquímicas. Entonces, sí en primavera, mi primer proyecto me llevó a trabajar con radiación solar y también observé la radiación solar, cómo su comportamiento, ¿no? Entonces, sí se ve una diferencia significativa en esas estaciones que es primavera, en esos meses de mayo, incluso desde ahorita, desde abril, que ya también ahorita estamos empezando las primeras contingencias ambientales, pues yo considero que por ahí también podré ir, aunque sí fue la primera, y bueno, por ahí se menciona que en ese año esta contingencia se dio porque había muchos incendios forestales provenientes de la zona suroeste y la zona norte. Entonces, pues bueno, aquí se llega a escuchar que la Ciudad de México es como una olla express, ¿no? En donde llegan los contaminantes de los estados aledaños a la Ciudad de México y llegan aquí y es como un plato, ¿no? Y ya no hay buena dispersión de estos contaminantes y llega la estación de primavera y hay más estabilidad atmosférica y entonces se quedan ahí estáticos y las concentraciones se empiezan a elevar. Entonces, yo creo que por ahí asumo que estos niveles de concentración incrementaron por principalmente la meteorología y por toda esta parte de los incendios forestales, las sequías, la temporada seca, caliente.
Los incendios. Oye, súper interesante porque esas causas localizan los proyectos, ¿verdad? Porque diferentes cosas pudieran pasar en otra temporada en otra región del país. Me preguntan por acá interno, un mensajito, ¿qué recomendaciones pudieras dar tú si se quisiera dar continuidad en otra localidad del país al proyecto? Está muy interesante, tienes una metodología, un análisis sobre todo eso, oye, intramuro, extramuro, mira lo que tienes en casa, mira todo lo que, no es solo pensar, ok, abro la puerta, me coloco un cubreboca, me protejo un poco, ajá, pero oye, mira lo que está dentro de tu casa. Si quisiéramos hacer un poquito más de ampliar esto, ¿qué pudieras tú recomendar? ¿Qué línea o qué objetivo tú dijeras, oye, partiendo de este tema, oye, se pusiera a proponer algo para darle continuidad? Bueno, si continúa siendo en la Ciudad de México o en otra región, ¿no? Creo que en la Ciudad de México es uno de los sitios actualmente en la República Mexicana más estudiados en este tema de calidad del aire, pero todavía pues nos falta mucho, ¿no? Y nos falta mucho principalmente porque vamos por el desarrollo de las ciudades sostenibles y esto también conlleva una calidad de vida. Y por ello, pues requerimos pues definir dónde se van a construir todas estas carreteras. Como vimos en varias investigaciones, indica que las avenidas principales pues están teniendo un efecto sobre la contaminación en los hogares. Y bueno, aquí también es complicado decirlo así a grandes rasgos. Hay que hacer un estudio de la localidad, las posibles fuentes, desde las fuentes extramuros, que pues son las avenidas, si hay zonas industriales, hasta el análisis de pues cómo tienden a ser los vientos, porque para eso hacemos todo esto, este análisis de condiciones meteorológicas, ¿no? Que si bien cada año pueden variar, tienden a seguir una tendencia, ¿no? Estacional, por ejemplo. Entonces, sí hay que considerar, pues todo eso, ¿no? Por ejemplo, en Reino Unido, pues ya sabemos que las concentraciones de partículas, pues al menos en el pasado, pues incrementaban en temporada invernal por esto de encender las chimeneas, bueno, como se usa mayor calefacción, ¿no? En estas zonas. Aquí pues hay que evaluar eso, ¿no? Hay que evaluar la estacionalidad, la localidad, las fuentes, y las fuentes pues dependen pues toda la parte de la organización de la ciudad, así como de sus principales sectores industriales, mercantiles, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Insurgentes, que se observó una mayor cantidad de contaminación, pues también es el centro, está más cerca del centro de la ciudad. Y generalmente así es la forma en que se mueve el tráfico vehicular en la Ciudad de México, ¿no? Hacia la zona centro. Entonces, pues sí tiene que ver algo, ¿no? Ahí este incremento de concentraciones, porque, bueno, es el destino principal de la parte del mercado, ¿no? De movilizar productos, es mucha actividad mercantil en esta zona, en la zona centro. Ahora, si bien en la zona norte es toda la zona industrial, y si vemos los vientos que generalmente provienen del norte, van al centro, al sur, pues toda esta contaminación industrial pues va abrazando a la Ciudad de México de norte a sur. Entonces, sí es una serie de cosas complejas, la verdad es que sí es un tema bastante complejo esto de la calidad del aire, pero creo que se puede ir estructurando a nivel local, ¿no? Por ejemplo, por ahí llegué a tomar un cursito ahora en la pandemia de la Universidad de Copenhague, en la que inclusive pues hacen muestreos con equipos portátiles, ¿no? Y estos muestreos los hacen, por ejemplo, en los parques donde corren las personas para ver el nivel de exposición. Entonces se puede empezar a lo mejor a nivel local, ya si hablamos de la calidad del aire de las personas que viven ahí, que habitan ahí, que están tanto en extramuros como en intramuros, ¿no? Entonces por eso es a lo que voy cuando es el diseño de las ciudades y de estas, pues sí, comunidades sostenibles, ¿no? Que por ahí también va, aunque el aire como que es lo más subestimado, ¿no? Como yo luego les digo a mis estudiantes, tú puedes escoger si te bebes el agua o no. Bueno, en nuestro caso, ¿no? Que tenemos el lujo, ¿no? Hay gente que no tiene ese lujo y toma agua con E. coli o con otras, lamentablemente, ¿no? No tiene el alcance de tener agua, pues con esas condiciones de seguridad e higiene, ¿no? Pero bueno, al menos hablando, pues sí, a lo mejor en nuestro contexto, tú puedes decidir si te tomas un agua que se ve turbia, que se ve sucia o no.
pero el aire no puedes decidir si lo respiras o no, ¿no? Es algo que es inminente. Entonces, cuando yo digo, pues vemos que en China, en Bangladesh, hacen muchos estudios de estos, es porque son personas que viven niveles de contaminación súper elevados, que no tienen opción, ¿no? Y que no solo es estacional los niveles de contaminación, ahí muchas veces son continuos, ¿no? Entonces los niveles de exposición son altos, ¿no? Debido al tiempo de exposición en esas regiones. Sí, sí, es complejo responder esa pregunta. Pero sí, sí, yo iría por ahí por estudiar la región, estudiar la meteorología y estudiar las fuentes posibles. Gracias, Sandra. No, excelente. Son ideas de repente para algunas personas que ven que hay un potencial de investigación. Y que, bueno, finalmente, te quiero invitar, ya que traes un interés también de relacionar esto con la salud, en el mes de agosto del próximo año en Monterrey se va a celebrar la 11ª reunión de la Asociación Internacional de Geología Médica. Ahí hay espacio para estos proyectos ambientales de todas las líneas y también, pues por supuesto, ya esa relación entre el efecto de la salud y todos los contaminantes desde una perspectiva de ciencia de la tierra o de una perspectiva de la química o de la geoquímica. Entonces, estaría bien interesante ya para el próximo año que salga la convocatoria, pues, bueno, igual por allí en Geolatina la estaremos compartiendo y pudiera, bueno, una vez más te doy las gracias. Esto va a quedar, esto lo colocaremos la próxima semana en YouTube. Sé que hay interesadas en el no se pudieron conectar ahorita porque me estuvieron comentando y ya la próxima semana estará disponible. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Les agradezco. Vamos a pasar a que aquí ya no se oye, Eli, pero vamos a pasar a otorgarte tu reconocimiento. El Seminario de Geolatinas otorga presente reconocimiento a Sandra Isabel Silva Gómez por haber participado como ponente con el tema Evaluación de carbonilos PM2.5 y carbono negro en ambientes intramuros y extramuros de la Ciudad de México, llevado a cabo el día 21 de abril de 2022 como parte de la iniciativa de educación y divulgación. Muchas felicidades, maestra Sandra. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Ahí el día de hoy cerramos la temporada 2. Cerramos con broche de oro con la maestra Sandra. Y bueno, estén pendientes porque ya viene la tercera temporada. Nos vemos.